Muñoz Marín me pidió que yo lo acompañara para mostrarle las edificaciones históricas y yo pues francamente aproveché la oportunidad para mostrarle dramáticamente al senador el estado en que éstas estaban en manos del ejército norteamericano. No nos permitieron la entrada a Casablanca porque era una residencia del general norteamericano, no nos permitieron la entrada al convento de Santo Domingo porque era el cuartel militar de los norteamericanos aquí, y todo porque claro, ignoraban, los soldados que había en las entradas no sabían que era el senador Fulbright. Y finalmente cuando fuimos al campo del Morro, que lo usaba el ejército norteamericano como un campo de golfo, pues una bola de golf por poco le da a la señora de Fulbright, y ahí el senador pues me prometió que cuando él regresara a Washington él iba a acabar con ese abuso de usar monumentos históricos para usos que ya no tenían ningún valor militar. Y así unos meses más tarde el ejército de los Estados Unidos anunció que se retiraba de estas edificaciones históricas y yo dirigí entonces el instituto. Entramos seguida en la restauración de ellas, como Casablanca, el área del Morro, se demolió el club de oficiales del ejército que destruía todo el concepto arquitectónico. San Juan es un importante centro cultural y esto en gran parte lo motivaba que las obras de restauración que hacía el instituto, cuando nos veíamos obligados a adquirir algún edificio porque estaba a punto de caerse y teníamos que quitárselo a los propietarios, esos edificios se fueron convirtiendo en pequeños museos monotemáticos donde se presentaban diversos temas sobre la historia y la cultura de San Juan, y así se fueron en San Juan haciendo pequeños museos sobre temas como la vida familiar puertorriqueña, los santos, la imaginería popular nuestra, las artesanías, la Casa del Libro, varios museos que han enriquecido la vida cultural en San Juan, y también surgieron inmediatamente galerías, librerías, centros de estudio, como este Centro de Estudios Avanzados que se hizo aquí en el antiguo seminario, que es uno de los edificios más bellos del viejo San Juan. Hacia mediados del siglo, las artes plásticas florecen en la ciudad antigua. La Galería Campeche, dirigida por el pintor Domingo García, es lugar de tertulia y formación para muchos artistas. Se establece la Galería Colibrí, dedicada exclusivamente a la promoción de la gráfica puertorriqueña. Junto al desarrollo de la División de Educación de la Comunidad y el Taller de Gráfica del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el aprecio de las artes plásticas se transforma en hervidero de galerías. San Juan se convierte en preferido lugar de residencia de artistas y escritores. Esto se convirtió pronto, Educación de la Comunidad, en un gran taller donde interveníamos gente de literatura, cine, baile, música, había de todo, ¿no? Entonces tratamos de destacar la cultura puertorriqueña a través de las obras de los artesanos, a través de libros que publicamos, educativos, y así por el estilo. Siempre estuvo ahí lo que se llamaba el Balseda, que era el centro de reunión de todos nosotros los artistas. Era la peña de nosotros, que ahí estaba René, Emilio de Valcárcel, Pedro Juan Soto, todos los de cine, los pintores, todos nos reuníamos ahí a conversar y a hablar.
el hombre que trabaja el lunes aparece una serie de individuos de la calle, tipos curiosos, ¿no? Que se van al Barceda y allí pues cada uno hace lo suyo, pide o bebe o come o lo que sea. Pero eran tipos muy curiosos, de gran colorido, ¿no? Y esa novela es la primera que hice que trata sobre San Juan. Se desarrolla en los muelles del viejo San Juan, supuestamente. Pero buena parte de los personajes son del Barceda, de los que iban al Barceda. Y después vino el Patio Sam. Y ahí Amílcar Tirado y Chuck New fueron los que influenciaron mucho en ¿cómo se dice? En don Heriberto, el dueño del Patio Sam. Porque eso se llama Patio Sam porque estaba en el morro, estaban los soldados y los soldados venían y lo que tenía don Heriberto era un kiosquito allí donde vendía una cervecita y unos traguitos, ¿eh? Y ellos empezaron a llamarla a él Sam, los soldados, se quedó así. La Botella, con sus conciertos de jazz, el Patio de Sam, con su cultura etílica norteamericana y puertorriqueña, añoran una ciudad cosmopolita. La ciudad proletaria da paso a ese ámbito de refinamiento y diversión que es el San Juan de hoy. En el primer momento, pues, esta declaración de San Juan como zona histórica se interpreta por parte de la ciudadanía como que se va a momificar, como que se va a fosilizar la ciudad, y hay una tendencia a contrariedad por parte de los propietarios. Sin embargo, al pasar el tiempo, pues va ocurriendo el movimiento inverso en el sentido de que las personas que se habían ido de San Juan propenden a regresar a San Juan, empiezan a adquirir las propiedades, a restaurar las propiedades y llega luego el momento en que San Juan cobra un poco el carácter aquel que llegó a tener en los comienzos del siglo XIX, ¿verdad? De una ciudad verdaderamente señorial. A partir de los años 60 y comenzada la restauración promovida por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, amparándose en la creación de la zona histórica, la ciudad vuelve a adquirir su antiguo señorío, esta vez sin resolver del todo los problemas del hacinamiento. San Juan se convierte en uno de los sectores preferidos por la clase pudiente del país. Pero la ciudad antigua también contiene otra vida.
Ha sido testigo de nuestras aspiraciones espirituales, de la vida cultural de un pueblo que entre imperios ha definido y conservado su identidad. Es así que la ciudad del cambio sueña con la otra, la histórica, la de la permanencia, y esta con aquella, siendo jamás la monumentalidad y la memoria impedimentos para que San Juan continúe ofreciéndonos hoy, a finales de siglo y de milenio, una ciudad viva, un espacio de convivencia y nobles aspiraciones. Que cuando él regresara a Washington él iba a acabar con ese abuso de usar monumentos históricos para usos que ya no tenían ningún valor militar. Y así unos meses más tarde el ejército de los Estados Unidos anunció que se retiraba de estas edificaciones históricas. Los que había en las entradas no sabían que era el senador Fulbright. Y finalmente cuando fuimos al campo del Morro, que lo usaba el ejército norteamericano como un campo de golfo, pues una bola de golf por poco le da a la señora de Fulbright. Y ahí el senador pues me prometió, dieron la entrada a Casablanca porque era una residencia del general norteamericano, no nos permitieron la entrada al convento de Santo Domingo porque era el cuartel militar de los norteamericanos aquí, y todo porque claro ignoraban los soldados, y yo dirigí entonces el instituto. Entramos seguida en la restauración de ellas, como Casablanca, el área del Morro, se demolió el club de oficiales del ejército que destruía todo el concepto arquitectónico. Muñoz Marín me pidió que yo lo acompañara para mostrarle las edificaciones históricas y yo pues francamente aproveché la oportunidad para mostrarle dramáticamente al senador el estado en que estas estaban en manos del ejército norteamericano. No nos permitió